Dragon Ball Yo, GT Gohan, estoy a la par de los dioses. 101 dentro del dominio del ángel. Después de que Gohan se fue, solo quedaron las formas de energía consciente de Vados y Whis. Y las duras palabras que Gohan acababa de pronunciar no mostraban ningún respeto por el rostro de los dos ángeles. Whis, ¿no se ha pasado el señor Beerus? Parece que realmente hay intenciones desarrolladas asesinas contra él, preguntó Vados. Whis respondió. El señor Beerus siempre ha sido así, hermana, no es que no lo sepas. Si fueras tú, enfrentando la enemistad de un padre asesinado, probablemente actuarías igual que Gohan. Vados ascendiendo. Tiene sentido. Pero creo que nadie podría matar al gran sacerdote, ¿verdad? Mientras tanto, sin esperar que el punto de atención de su hermana estuviera allí. Solo estaba haciendo una analogía para que mi hermana viera las cosas desde su perspectiva. Pero lo que dices también tiene sentido, Vados sonriendo con picardía. Jeje, vale, solo intentaba animar el ambiente. Pero, su voz se detuvo y luego continuó. Si mi percepción no está equivocada, ese Saiyajin llamado Vegito todavía debería estar vivo, ¿verdad? Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Whis mientras suspiraba. Como se esperaba de tu hermana, tú también lo notaste después de todo. Aunque el universo 7 es el universo bajo tu jurisdicción, también sé un poco sobre él, dijo Vados, entrecerrando los ojos con una sonrisa. Hermana, ¿te refieres a cuando trajiste a Lord Champa a nuestro universo 7 para buscar las superesferas del dragón? Bromeó Whis. Lord Champa insistió en venir. Whis, sabes que nuestro principal debe como ángeles es guiar al dios de la destrucción, dijo Vados con cara seria. Whis se quedó sin palabras y no dijo nada más, centrando su mente completamente en Gohan, quien ya se había ido. Tal como dijo Gohan, incluso sin su intervención, Gohan podría ir al reino de la nada. Es solo que el nivel de ira de Gohan ahora era muy alto, lo que le dio a Whis una mala premonición. Hermana, ¿cómo va la colección de las superesferas del dragón? Ya casi termino, solo faltan 2. ¿Por qué? Respondió Vados. La mirada de Whis se agudizó. Dada la situación, la batalla entre Lord Beerus y Gohan estaba destinada a afectar a todo el universo 7. Los ángeles no pueden interferir excesivamente en los asuntos mundanos. Por el bien del universo 7, hermana, que Lord Champa continúa buscando las superesferas del dragón. Vados no entendió la intención de Whis, pero sabía que las palabras de su hermano debían tener sentido, así que ayudó. Está bien, lo entiendo. El dominio del ángel desapareció y la conciencia de los dos ángeles regresó a sus respectivos cuerpos. Tierra, Ciudad Oeste. Whis se dejó caer en un taburete y continuó saboreando las delicias como si nada hubiera pasado. Al ver esto, las pocas personas que estaban cerca no pudieron evitar sentirse aprensivas. El señor Satanás apretó los dientes. Este tipo claramente estaba asustado por Gohan, y ahora vuelve a fingir indiferencia. Maldita sea, ya lo tiene todo resuelto. Al igual que Mr. Satan, Videl pensó lo mismo. Después de todo, la identidad que Whis les dijo era la del sirviente de Beerus. Videl apretó fuertemente sus manos, colocándolas sobre su pecho, rezando en silencio en su corazón. Gohan, da lo mejor de ti. Creo que puedes lograrlo, en el borde del universo 7. Después de ver desaparecer la figura de Gohan, aparecieron varios signos de interrogación sobre la cabeza de Champa. No solo había desaparecido Gohan, sino también Beerus. Solo quedaba allí un tipo amarillento. Oye, Vados, ¿qué está pasando allí? Champa se giró para preguntarle a Vados, pero ella no reaccionó durante mucho tiempo e incluso había cerrado los ojos. Esto dejó a Champa desconcertado. Di algo, Vados. Vados seguía sin moverse. Champa saltó al aire y voló al lado de Vados. Era la primera vez que vio a Vados en ese estado. ¿Dormido? Champa empujó suavemente a Vados. Al instante, un mal pensamiento cruzó por la mente de Champa. ¿Qué demonios pasaron? Vados, di algo. Champa se aferró a las largas piernas de Vados, llorando y sollozando. En ese momento, los párpados de Vados temblaron. En cuanto recuperó el sentido, notó el extraño comportamiento de Champa. Señor Champa, ¿qué está haciendo? Preguntó Vados, asombrado. Al escuchar la voz de Vados, Champa controló sus emociones y usó casualmente la falda de Vados para limpiarse la nariz. Parecía que las cosas no eran como él pensaba. Fue una vergüenza absoluta. Champa fingió estar tranquila. Nada. Vados esbozó una sonrisa pícara. En realidad, lo entendía todo a la perfección, pero tenía asuntos importantes que atender, así que no se burlaría de Champa. Vamos, señor Champa.
¿A dónde? Champa parecía desconcertado. Todavía quiero ver la pelea entre Beerus y ese tipo. No hace falta que mires, señor Champa. No eres rival para ese humano, dijo Vados sin rodeos. La expresión de Champa se quedó en blanco. Esta vez, el golpe fue excepcionalmente fuerte. Había estado comparando secretamente su propia fuerza con la de Gohan en su corazón. Nunca esperó que su maestro, el ángel guía del universo 6, se lo señalara tan claramente. Champa no quería creerlo, pero al ver la expresión de Vados, completamente diferente a lo habitual, finalmente logró este hecho. HMPH, este dios está de muy buen humor hoy, así que no le daré una lección a ese tal Gohan. Deja que ese tonto de Beerus se encargue. Con eso, Champa caminó conscientemente detrás de Vados, y los dos aceleraron a través de la galaxia. Oye, Vados, tienes que supervisar mi pérdida de peso cuando regresamos, dijo Champa con tono decidido. La reacción de Champa realmente reconfortó a Vados. Su discípulo se había dado cuenta de sus defectos y quería cambiar. Eso era bueno. Espero que Lord Champa recupere su antigua fuerza. Entonces, ¿ya no buscamos las superesferas del dragón? Champa parecía exasperado, sin saber qué estaba pensando en Vados. Este viaje al universo 7 hizo que Champa sintiera que había perdido toda su cara. ¿Cómo podía aún tener la mente para buscar superesferas del dragón y luego desear la comida más deliciosa del universo? No tengo apetito hoy. Buscaremos al superdragón más tarde, dijo Champa de mal humor. Vados negó con la cabeza. Señor Champa, no solo piense en comer. Debemos ir a buscar las superesferas del dragón. ¿Por qué? Será mejor que me des una razón razonable, replicó Champa desafiante. Vados miró en dirección al reino de la nada y dijo con seriedad. Tengo un presentimiento. Es cierto. Lord Beerus podría cometer un grave error esta vez. La comisura de la boca de Champa se crujiente. Ah, ¿sí? ¿En serio? Genial. Me haría muy feliz que ese tal Beerus fuese castigado por el gran sacerdote. Ah, ¿sí? ¿En serio, señor Champa? Vados se inclinó y miró a Champa con una mirada burlancia. Champa apretó los dientes y se dio la vuelta. De alguna manera, se sintió un poco molesto por dentro. Aunque los dos hermanos discutían a menudo, si la separación llegara a ser de vida o muerte, él seguiría mostrándose algo reacio. Al fin y al cabo, eran hermanos gemelos. TCH, consideramos que este Beerus me debe un favor. Sin duda, haré que me lo pague como es debido en el futuro. Cambia de rumbo, Vados. Busca las superesferas del dragón. Vados se tapó la boca con una risa. No hay necesidad de darse la vuelta en absoluto, Lord Champa. Esta ya era la ruta para encontrar las superesferas del dragón. El rostro de Champa se sonrojó de ira. Así que Vados nunca tuvo intención de regresar. HMPH. Vados, me estás leyendo la mente otra vez. No lo hagas la próxima vez. El reino de la nada. Esta era una extensión interminable de oscuridad. Una figura violeta permanecía aburrida en la noche oscura. TCH, Whis realmente está arruinando mi diversión, resopló Beerus con frialdad. En realidad, él había querido resistirse, pero fue detenido por otra oleada de poder angelical proveniente de Vados. Beerus ya había adivinado lo que preocupaba a Whis. Después de todo, el poder que Gohan acababa de desatar lo había llevado verdadera y legítimamente al nivel de un dios de la destrucción. Si continuaban luchando en el universo 7, inevitablemente hundirían al universo 7 en graves dificultades. Después de mucha consideración, Beerus decidió no resistirse. Si realmente causa caos en el universo 7, el gran sacerdote seguramente lo castigaría. En cuanto a cuál sería el castigo por causar semejante desastre, Beerus ni siquiera se atrevió a imaginarlo. Aunque estaba un poco molesto, no tuvo más remedio que cumplir con los arreglos de Whis. Lo que le sorprendió, sin embargo, fue que había llegado al reino de la nada casi un minuto antes. Aún así, todavía no había visto la figura de Gohan. Ya había adivinado la razón. Ese chico Gohan debía haber peleado. Efectivamente, no había esperado a la persona equivocada. La sorpresa que trajo Gohan fue incluso mayor que la de Vegito. Zas. Durante los casi 2 años de desarrollo potencial del viejo Kai, el cuerpo de Gohan ya poseía una porción del ki divino del viejo Kai. Gohan había usado la transmisión instantánea para teletransportarse al reino de la nada después de capturar el ki divino de Beerus. En ese momento, Gohan, en su forma de Super Saiyan 4, se paró frente a Beerus, con la intención asesina hirviendo en sus ojos. Beerus excitante.
Parecía que Gohan estaba más o menos bien, ya que había sido teletransportado después de resistir solo unas pocas docenas de segundos. Si fuera él, seguramente habría aguantado más tiempo. Esperaba que Gohan no lo engañara más tarde. Creí que no te atreverías a venir. Beerus puso una mirada de desdén a propósito, con las comisuras de los labios curvados en una mueca burlancia. La mirada de Gohan hacía tiempo que se había posado en el rostro arrogante de Beerus. No dijo una palabra, usó solo sus acciones para expresar su enojo. Silbido. La figura roja apareció y finalmente apareció directamente frente a Beerus. Con un bang. Una energía explosiva brotó del puño de Gohan. Todo el reino de la nada se llenó de este extraño ruido, que no se calmó durante mucho tiempo. El puñetazo de Gohan se estrelló contra los brazos cruzados de Beerus. No está mal, pero desafortunadamente todavía le falta un poco de poder. Se siente inferior a Vegito, bromeó Beerus. Pero justo después de que Beerus dijera esto, una sensación ardiente y quemante vino detrás de él. Beerus se dio cuenta demasiado tarde cuando el Gohan frente a él se convirtió en una imagen residual. Inmediatamente se dio la vuelta y, como era de esperar, una patada voladora ya había entrado en su campo de visión. Un pie grande se dirigió directamente hacia su cara. Dejen de actuar con tanta altivez. ¿Acaso ustedes, los supuestos dioses, cuentan como cuentos? La voz de Gohan era como el rugido de un dragón. Beerus reaccionó con rapidez y respondió de inmediato. Aunque logró defenderse a tiempo, al segundo siguiente, la patada lateral voladora de Gohan ya estaba a su alcance. Auge. Se escuchó un sonido nítido y Beerus salió volando, tierra. Ciudad del Oeste. Como ya no podía ver la batalla, todos regresaron al lugar del banquete por sugerencia de Piccolo. Porque el ángel Whis podía transmitir la batalla en el reino de la nada en tiempo real. Todos estaban parados frente a la pantalla de partículas. Como Gohan era tan rápido, prácticamente nadie podía ver con claridad. Entonces Whis redujo específicamente la velocidad de reproducción hasta que incluso el señor Satan pudo ver con claridad. La escena de Beerus siendo pateado y lanzado al aire hace un momento fue verdaderamente gratificante. El señor Satanás fue el primero en gritar. Genial. Yerno, dale una buena lección. El siguiente fue Kibito, quien era el fan número 1 de Gohan. Buen trabajo, señor Gohan. Siga golpeándolo. Los nervios tensos de Videl finalmente se relajaron en ese momento. Vio esperanza nuevamente. Las sonrisas aparecieron en los rostros de los demás y la atmósfera opresiva del lugar finalmente se alivió. Pero había una persona que, aunque feliz en la superficie, se sentía incómoda por alguna razón. Esta persona era el anciano Kaijin. Tocándose el pecho y sintiendo los latidos de su corazón, suspiró para sí mismo. Qué extraño, ¿qué me pasó? ¿Por qué tengo una sensación indescriptible? Olvídalo. Debe ser porque me han reprimido demasiado tiempo y aún no me he acostumbrado. Gohan, sigue animando. Debes darle una paliza a este dios de la destrucción. El centro del campo de batalla. Beerus, quien había sido pateado y salió volando, ni siquiera había enderezado su cuerpo cuando Gohan apareció silenciosamente frente a él nuevamente. Un puño cubierto de un brillo rojo apuntaba hacia su barbilla. Un gancho dio justo en el blanco. Beerus voló de nuevo. En ese momento, los dioses de la destrucción de otros universos también estaban presenciando esta batalla entre el hombre y Dios. Universo 4. El dios ratón de la destrucción, Kitela, ocupó toda la escena. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. No esperaba que Beerus realmente entrara en una pelea con un mortal. ¿Acaso Beerus se ha vuelto loco de tanto dormir? El oponente es solo un humano. Si fuera yo, este chico ya habría sido derribado hace mucho. Kitela lo dijo con desprecio, pero por dentro estaba muy feliz. Beerus era su archienemigo, y verlo derrotado así por un humano significaba que podría burlarse de él cuando se volvieran a encontrar. Universo 10. Las imágenes del reino de la nada también estaban siendo transmitidas por el ángel Kusu. El poder de Gohan había convencido por completo a Zamasu, quien no pudo evitar suspirar en su corazón. Este tipo es realmente humano. Es el dios de la destrucción, Beerus. Le dio un buen puñetazo. Zamasu no se atrevió a respirar fuerte. Su suposición anterior efectivamente era correcta. Miró a Rumsi nuevamente. Descubrió que la expresión de Rumsi también era extremadamente inquieta. Universo 11. El payaso dios de la destrucción, Bermouth, se acarició la barbilla. Estaba un poco confundido. Originalmente había pensado que Gohan solo estaba al nivel de un dios de la destrucción más débil.
Al igual que el nivel del universo 9 dios de la destrucción, Sidra. Pero viéndolo de esta manera, había subestimado a este humano. Margarita, recuerdo que Beerus tiene un hermano inútil. ¿De qué dios de la destrucción del universo es él? Margarita respondió. Lord Vermouth, él es el dios de la destrucción del universo 6 Lord Champa. Oh, parece que este tipo ya ha alcanzado el nivel de Champa, especuló Vermouth. La boca de Margarita se curvó ligeramente y no respondió más, solo se quedó mirando la pantalla y continuó observando la batalla. Y las tropas del orgullo detrás de ellos estaban todas alborotadas. Las palabras de Vermouth destrozaron su visión del mundo y comenzaron a discutir uno tras otro. Especialmente Topo. Como a dios de la destrucción, ni siquiera había tocado el umbral de un dios de la destrucción, y ahora había un humano candidato que podía superar a un dios de la destrucción. Este golpe fue increíblemente duro para él. Su orgullo también se hizo añicos en ese momento. El reino de la nada. El centro del campo de batalla. Se estaba desarrollando una gran batalla. Los ataques de Gohan vinieron uno tras otro, y Beerus permaneció en un estado de ser golpeado. Aunque aterrizaron con precisión en Beerus, no le asestaron un golpe fatal. Una luz roja se movía alrededor del reino de la nada, llevando una figura púrpura de un lugar a otro. Finalmente, después de un tiempo, el cuerpo de Beerus se estabilizó por la fuerza. Colocó su mano sobre su pecho, bloqueando el ataque de Gohan. Se lamió la sangre de la comisura de la boca, luego Beerus levantó la mirada, con un brillo brillando en sus ojos. Tus puños me recuerdan a Vegito. Ya lo perdí, así que no quiero perderte esta vez, Gohan. Beerus saltó con fuerza, retrocediendo varios pasos. Presumido. Dije que te haría pagar el precio, y no voy a faltar a mi palabra. El nivel de ira de Gohan continuó aumentando después de escuchar el nombre de Vegito. El ki rojo hirvió, como si quisiera encender todo el reino de la nada. Los Saiyajin son verdaderamente una especie milagrosa. La ira puede aumentar su fuerza. No es de extrañar que Freezer cayera en sus manos en aquel entonces, murmuró Beerus para sí mismo. Entonces, una enorme cantidad de luz púrpura surgió detrás de él, y el poder que nosotros cuando se enfrentó a Vegito se liberó una vez más. La energía brotó del hombre y el dios se extendió a través del reino de la nada. El reino vacío realmente dio la bienvenida a su primer signo de vitalidad. El reino de la nada realmente hizo honor a su nombre. Si el poder estallado por los dos estuvieran en la Vía Láctea del universo 7, incontables galaxias habrían sido destruidas a causa de ello. Ah. Acompañado de un grito, Gohan dejó de emitir su ki. Una espada brillante y reluciente había aparecido en la punta de sus dedos. Beerus había visto este movimiento antes. Vegito también lo había usado. Beerus hizo una seña con su dedo. Ven, deja que este dios vea si tu espada es más rápida o si la de Vegito era más afilada. Gohan permaneció en silencio. Estaba cansado de escuchar las palabras moralistas de Beerus. Silbido. En un abrir y cerrar de ojos, Gohan apareció frente a Beerus. Con un movimiento de una mano, el filo de la espada apuntó directamente al centro de la frente de Beerus. Este movimiento fue uno que Gohan recordó de la batalla de Vegito con Majin Buu y luego replicó. Sin embargo, ahora era incluso más hábil con ello que Vegito en aquel entonces. La espada espiritual fue muy rápida y la reacción de Beerus también fue oportuna. Justo cuando estaba a punto de perforar la frente de Beerus, el cuerpo de Beerus se balanceó ligeramente. Esquivó la espada y la atrapó con dos dedos. Parece que no es nada especial, se burló Beerus. Es así. El tono de Gohan era gélido. Después de hablar, la espada espiritual hizo un sonido shin y en realidad se expandió varios centímetros. Barra oblicua. La sangre fluía de un pequeño corte. El rostro de Beerus había sido cortado. Al menos no diré esas cosas presuntuosas antes de derrotar a mi enemigo. Beerus, estás demasiado acostumbrado a ser arrogante. Gohan miró fijamente el rostro de Beerus. Beerus extendió la mano, tocó la herida en su rostro y limpió la sangre. Interesante. Gohan, admito que tienes cierta habilidad, pero desafortunadamente, no deberías intentar decirle a este dios qué hacer. En un instante, un bastón morado también apareció en la mano de Beerus. Él también siguió el ejemplo de Gohan, usando la manifestación Ki. El choque entre el bastón y la espada comenzó, y los dos lucharon de un lado a otro. Ban 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 tilde. El ki de la espada y las explosiones de energía arrojadas desde el bastón golpearon las barreras espaciales del reino de la nada una y otra vez. La espada espiritual y el bastón púrpura chocaron una vez más, y sus miradas también se encontraron.
Eres más fuerte de lo que piensas, pero si esto es todo lo que tienes, sería bastante decepcionante. Ah, cierto, Vegeto también usamos este movimiento, pero él, Beerus sonriendo. Gohan, naturalmente, sabía lo que Beerus iba a decir y gritó enojado. Un dios que masacra a inocentes no es digno de ser un dios. Solo un dios como el señor supremo Kaiosama es digno de ese título. Bien dicho, pero ¿y qué? ¿Por qué no lo haces tú? Resulta que este dios busca al próximo dios de la destrucción. Vegeto era un buen candidato, pero ahora solo queda tú. Beerus blandió su bastón de nuevo. No me interesa. Gohan bloqueó con su espada espiritual. Jeje, Vegito dijo lo mismo, pero desafortunadamente, ya fue destruido por mí, bromeó Beerus. El corazón de Gohan se encogió y su instinto asesino se intensificó. Aunque ya no esté, heredaré su voluntad y aniquilaré a un dios malvado como tú. Les daré una explicación a mi padre y al tío Vegeta. Una explicación a todos en la Tierra. Swish, swish, swish. El ki rojo giraba en espiral hacia arriba mientras continuaba aprovechando el poder de este cuerpo. Sus pupilas cambiaron de negras a rojas, y un aura creciente y ondulante surgió de su espalda. Hoy seguramente le haría pagar el precio a este dios alto y poderoso. El aura masiva fue reabsorbida por Gohan. En ese momento, su cuerpo comenzó a cambiar una vez más. En ese momento su cabello negro se volvió rojo. Fue otra transformación avanzada del Super Saiyan 4. Limit Break. Este fue el resultado de la fusión del poder divino dentro del viejo Kai con su propio poder de línea de sangre. En ese momento, un poder divino exclusivo de Gohan surgió de su cuerpo. Esta energía comenzó a descontrolarse dentro del reino de la nada, golpeando sus barreras una y otra vez. Gohan sintió este nuevo poder dentro de él, pero no había mucha sorpresa en sus ojos. Sí, solo había recuperado una parte del poder de su período pico. Aunque había logrado una forma que nunca había visto antes, no estaba satisfecho. Porque siempre sintió que esta nueva transformación parecía diferente de la forma que él quería. Murmuró. Parece que este sigue siendo solo Super Saiyan 4, Gohan no estaba muy dispuesto, por lo que simplemente continuó aumentando su poder, queriendo aprovechar la fuerza máxima de este cuerpo. Regresa. A medida que pasaba el tiempo, el reino de la nada comenzó a temblar violentamente. Esto dejó a Gohan desconcertado. Claramente sentía que su poder actual no era tan grande como el momento cumbre de su vida anterior. Aún así, fue capaz de poner en crisis el reino de la nada, como lo llamó el ángel. Incluso cuando estaba en su momento más fuerte en su vida anterior, nunca había causado tal anomalía en el universo en el que se encontraba. Gohan se preguntó. ¿Podría ser que el mundo anterior fuera más estable? Justo cuando Gohan estaba reflexionando, aparecieron algunas grietas en el borde del reino de la nada. El ki de Gohan se filtró a través de las grietas. El reino de la nada es equidistante de cada universo. Fueron precisamente estas grietas las que permitieron que el ki de Gohan se transmitiera a los diversos universos, rayos rojos de luz escapaban poco a poco del reino de la nada. En el borde del universo 7. Champa y Vados estaban acelerando su búsqueda de las superesferas del dragón. Champa percibió un ligero aroma aquí. Negó con la cabeza, sintiéndolo un poco extraño, pues parecía no haberlo percibido nunca antes, pero le produjo una sensación indescriptible. Al principio, no le prestó mucha atención. Después de todo, este ki podría describirse como insignificante. Pero a medida que pasaba el tiempo, Champa sentía cada vez más que algo andaba mal. Este ki se había vuelto mucho más fuerte. Espera un momento. Champa hizo un gesto con la mano. Vados no redujo la velocidad debido a esto, solo fingió estar confundida mientras preguntaba. ¿Qué pasa, Lord Champa? Tú también sentiste ese ki, ¿verdad? Parece que ha aparecido un nuevo tipo por aquí. No esperaba que el universo 7 tuviera tantos tipos poderosos. Champa miró a izquierda y derecha, buscando al dueño del ki. Sin embargo, al segundo siguiente, Champa quedó paralizado. Eso no está bien. Miró a lo lejos con una mirada sobresaltada. La fuente de ki era precisamente la dirección del reino de la nada. Vados. Tú también lo sentiste, ¿verdad? Los ojos de Champa temblaron. Vados dijo con indiferencia. Así es, Lord Champa. Es exactamente como pensaba. Ese ki está siendo emitido por ese humano. Champa no supo qué decir por un momento, una tormenta rugía en su mente. ¿Qué quieres decir con tal como lo pensé? Este ki en realidad pertenece a ese humano. ¿Cómo es posible? Este es claramente un nuevo ki, completamente diferente al del humano de hace un momento.
Son cosas completamente no relacionadas. En este momento, el ki de Gohan había completado una transformación cualitativa. Hasta el punto que Champa no se dio cuenta inmediatamente de que ese era el ki de Gohan. Justo entonces, algo aún más inesperado le ocurrió a Champa. El ki de Gohan estalló salvajemente desde las grietas en el reino de la nada. Finalmente, el ki que antes no había sido lo suficientemente fuerte se volvió puro en este momento. El ki que se aproximaba tocaba los nervios de Champa. De hecho sentí el ki original de Gohan, pero además de eso, había una sensación increíble. Era que este ki estaba mezclado con el ki divino que solo los dioses poseen. No. ¿Ese humano es en realidad un dios? La cabeza de Champa zumbaba. Su visión del mundo había sufrido un golpe indescriptible. Parece que Lord Champa está bastante sorprendido, bromeó Vados desde un costado. Champa aún no podía reaccionar. No podía comprenderlo y no podía entenderlo. ¿Por qué este humano llamado Gohan de repente se convirtió en un dios? Incluso él, y todos los dioses de la destrucción, solo poseían ki divino después de un largo período de entrenamiento. Cuanto más lo pensaba, más molesto se sentía. Champa bajó las orejas mientras sostenía su cabeza entre las manos. Ark, esto es tan molesto. Vados se tapó la boca y se rió. Parecía que este acontecimiento realmente había supuesto un duro golpe para Lord Champa. Pero en el segundo siguiente, vislumbró una sonrisa apareciendo en la esquina de la boca de Champa. Vados estaba desconcertado. Champa de repente se echó a reír. Jajaja, lo sabía. No es humano en absoluto. ¿Cómo podría un humano competir con un dios de la destrucción? MMM. Sabía que él también debía ser un dios. ¿No te parece, Vados? Así todo cobra sentido. Champa permaneció de pie con las manos en las caderas y parecía orgulloso, como si hubiera visto la esencia del asunto. Esta escena dejó a Vados completamente sin palabras. La línea de pensamiento de Champa la dejó desconcertada. ¿Era esto algo que una persona normal podría pensar? Todo tiene sentido, creo que Lord Champa ya no puede encontrar excusas, ahora estaba un poco preocupada por el estado mental de Champa. Es, probablemente como piensa Lord Champa, sonriendo Vados con amargura. Ella suspiró y dejó de prestarle atención a Champa, dejándolo con su autocomplacencia mientras ella continuaba acelerando hacia la Tierra. Ciudad del Oeste. En ese momento, todo el banquete quedó en silencio, todos estaban concentrados en Gohan en la pantalla. Esto también incluía un Whis. Pensó en lo que había dicho el pez profecía. El tipo que lucha contra Beerus exudaría el aura de un dios. Entonces recordé la imagen descrita por el pez de la profecía. Un cuerpo que irradiaba ki rojo y cabello rojo. El estado actual de Gohan coincide perfectamente. ¿Podría ser que el Gohan actual sea el Super Saiyan Dios del que habló el pez de la profecía? Además de Whis, el anciano Kai y Kibito también estaban increíblemente sorprendidos. Algo sin precedentes había sucedido. El cuerpo de Gohan realmente poseía el ki que solo los dioses podían sentir. No importaba cuán poderoso fuera el ki de Gohan antes, siempre había sido humano, pero ahora, el anciano Kai y Kibito compartían la misma expresión atónita. En la escena, había otro que notó el cambio en el ki de Gohan. Esa persona era Piccolo. Después de fusionarse con Kami, su percepción del ki divino también se volvió sensata. Cuando vio por primera vez al anciano Kai, a Whis y a Beerus, sintió una inexplicable sensación de presión. Y ahora, Gohan realmente le dio la misma sensación. Este sentimiento era diferente al miedo que sintió cuando se enfrentó a Whis y Beerus. El ki divino de Gohan lo hizo sentir gratificado. El pequeño que solía tener miedo incluso de los dinosaurios ahora se había convertido en un guerrero que podía valerse por sí mismo. Gohan, sigue así, comentó Piccolo, Universo 10. Después de sentir el ki divino que brotaba de Gohan, el dios de la destrucción, la expresión de Rumsi en realidad mejoró bastante. Como no había visto toda la batalla, su visión de la situación era bastante unilateral. Tal vez para consolarse, terminó teniendo el mismo pensamiento que Champa. La persona que tenía delante era un dios. Como era un dios, tenía sentido que pudiera ir y venir con Beerus. Si fuera humano, sería sencillamente imposible. Sin embargo, lo que le pareció extraño fue por qué nunca había visto este ki divino antes. Al observar a todos los dioses, no había ninguno que no conociera. Al pensar en esto, el rostro de Rumsi se volvió sombrío nuevamente. De repente recordó que él también había sido humano antes. Fue solo tras ser elegido por el ángel Kusu y someterse a un entrenamiento continuo que se convirtió en un dios de la destrucción.
¿Podría ser que este humano se dio cuenta del ki divino mientras luchaba contra Beerus? El cambio de expresión de Rumsi fue observado en secreto por Zamasu. A estas alturas ya había adivinado lo que había sucedido. Suspiró para sus adentros. Para este humano ser capaz de realmente comprender el poder que solo los dioses poseen confiando en su propia fuerza, es verdaderamente aterrador. ¿Cómo pueden los humanos pasarse de la raya? Jamás se debe permitir que algo así suceda. Entonces pensó en un planeta bárbaro que había observado hacía un tiempo. Como era de esperar, los humanos son un grupo codicioso. Si se les permite desarrollarse, el mundo caerá en el caos. En ese momento, Zamasu realmente esperaba que Beerus usara destrucción en Gohan. Allende. Universo 11. Mientras el ki de Gohan continuaba fluyendo, la expresión de Bermouth se congeló gradualmente. A diferencia de las reacciones de los dos dioses de la destrucción anteriores, sintió algo inusual dentro de este ki. Reaccionó de inmediato. Aunque este ki divino proveniente del reino de la nada era inaudito, aún podía oler que la esencia del dueño de este ki era Gohan. El ki de un mortal había sido sublimado, adentrándose en el camino de un dios paso a paso. Al ver esta escena, incluso el corazón de Bermouth ya no pudo permanecer tranquilo. Su sonrisa cínica se detuvo abruptamente. Los soldados del orgullo que estaban detrás de él estaban completamente desconcertados en ese momento. Uno de ellos preguntó: ¿Qué le pasa a Lord Bermouth? La persona que estaba a su lado meneó la cabeza, indicando que él tampoco lo sabía. El guerrero conejo Dispo miró fijamente a Gohan en la pantalla. Para entonces, ya había notado la transformación de Gohan. Incluso a través de la pantalla, surgió naturalmente una sensación de presión. Sus pequeños ojos miraron hacia Bermouth. Ese sentimiento, era como la primera vez que se enfrentó a Bermouth cuando recién se había convertido en un dios de la destrucción. Podría ser. Dispo no podía creer la conjetura que albergaba en su corazón. Para confirmarlo, se acercó rápidamente a Topo. Los mortales no pueden percibir el ki divino, pero como candidato a dios de la destrucción del universo 11, Topo era más sensible a la sensación del ki divino. Ah. Dispo solo logró decir una sílaba antes de darse cuenta de que la mirada de Topo estaba pegada de Gohan en la pantalla. En ese momento, el silencio hablaba más que las palabras. El comportamiento de Topo ya había hecho entender a Dispo. Topo escuchó todavía la voz de Dispo y se acercó en reconocimiento. Así es, Dispo, es exactamente lo que estás pensando. Aunque Dispo estaba mentalmente preparado, todavía quedó muy sorprendido al escuchar esas palabras. Alguien del universo 7 realmente había comprendido el reino divino e incluso se atrevió a enfrentarse directamente a un dios de la destrucción. Se preguntó cómo se comparaba este tipo con Jiren. Los ojos de Dispo miraron inconscientemente a Jiren, pero descubrió que incluso el frente de Jiren estaba ligeramente cubierto por una capa de niebla. Incluso Jiren, las orejas de Dispo cayeron como una berenjena congelada. Jiren, Topo y Dispo, estos tres, como los tres poderes de combate principales del universo 11, ya habían descubierto el cambio real de Gohan. Los demás, sin embargo, aún no habían reaccionado del todo, simplemente pensaban que la persona en la imagen se había vuelto más fuerte nuevamente. Después de todo, su reino no era tan alto. Si no estaban allí en persona, era difícil detectarlos. Solo podría juzgarlo a través de la reacción de Bermouth. Pero en ese momento, Bermouth se levantó repentinamente de su asiento. La mirada de todos se dirige hacia Bermouth. Bermouth mantuvo la cabeza baja, el rostro oscuro y no habló durante varios segundos. Ya había sentido que el ki divino de Gohan se volvía puro. Ante las miradas interrogativas de la multitud, Bermouth se giró y confirmó con el ángel Margarita. ¿Ha comprendido el reino divino? ¿No es así? Ángel Margarita no habló, solo se acercó levemente. Tan pronto como ella habló, todos los Predatroopers experimentaron un clímax mental y se estallaron en una ráfaga de discusión. En medio de la ruidosa discusión, Bermouth volvió a sentarse, con la intención de observar seriamente la próxima batalla. Jeje, Beerus, oh Beerus, no esperaba que te encontrarás con un oponente tan bueno. Universo 4. El dios rata de la destrucción Kitela sintió un nuevo ki divino y rápidamente analizó que el dueño de este ki era el que luchaba contra Beerus. En serio. Este niño sí que entró en el reino divino. ¿Cómo demonios lo hizo? Qué raro. La mano de Kitela seguía golpeando la mesa, completamente desconcertada. ¿Cómo podría un humano comprender el Dao en el campo de batalla y entrar directamente al reino divino? Entre todos los dioses de la destrucción, no había un solo precedente como este.
Oye, Cornic, dime exactamente qué está pasando aquí, le preguntó Kitela a Ángel Cornic en voz alta. El ángel Cornic analizó el ki divino de Gohan y descubrió que era diferente del ki de todos los demás dioses. Nunca lo había sentido en ningún humano en el universo 4. Cornic meneó la cabeza. Señor Kitela, creo que esta pregunta debería hacérsele al ángel del universo 7. Él debería saber más que yo. Kitela casi se cae del asiento. ¿Qué clase de respuesta fue esa? ¿Había algo que ni siquiera su maestro sabía? Su maestro era un ángel. Ni siquiera tú lo sabes. Preguntó Kitela con los ojos muy abiertos. Cornic ascendió. Lo siento, Lord Kitela, pero puedo decirle una cosa. Este es un nuevo ki divino. Dicho de forma más precisa, se puede entender como el nacimiento de un nuevo dios. Universo 9. Como el dios de la destrucción más débil, el corazón de Sigra ya estaba en su garganta. Si Gohan no se hubiera transformado antes al estado Super Saiyan 4 Limit Breaker, si fuera solo un simple Super Saiyan 4, Sigra tuvo la suerte de pensar que podría luchar contra él. Pero el ki divino que irradiaba actualmente el cuerpo de Gohan lo hizo ponerse de pie instantáneamente. Sus dos ojos temblaban. Este ki divino le dio una bofetada metafórica en la cara, disipando sus fantasías anteriores en un instante. Este ki divino lo dejó sin palabras. Quizás fue conmoción, quizás fue miedo. En cualquier caso, no podía ser desdén. El ki divino del otro ya estaba muy por delante del suyo. Sigra sintió como si el cielo se le cayera. Por lo menos, creía que no tenía forma de librar una batalla larga y feroz contra Beerus. Sin embargo, este mortal lo había hecho. Universo 1, Universo 2, Universo 3, los dioses de la destrucción y los ángeles de los otros universos estaban todos observando esta batalla entre el hombre y Dios. Que un humano rompiera sus límites durante la batalla y comprendiera su propio poder divino parecía imposible, pero ahora se estaba haciendo realidad en el universo 7. Esto también rompió las reglas establecidas. Un humano podría convertirse en un dios comparable a un dios de la destrucción sin la guía de un ángel. Nació un nuevo dios. El palacio del gran sacerdote. El gran sacerdote estaba de pie con las manos detrás de la espalda, sus ojos mirando a la distancia, viendo claramente todo lo que sucedía en el reino de la nada. Esta batalla entre el hombre y Dios finalmente había llamado la atención del gran sacerdote. Gran sacerdote, ¿por qué no te mueves? ¿Viste algo interesante? Preguntó Zeno, con aspecto de huevo cocido, mientras tiraba de la manga del gran sacerdote. El gran sacerdote se dio la vuelta, hizo una reverencia y emocionada. Señor Zenón, es una batalla magnífica. Zenón, como un bebé curioso, parpadeó. Yo también quiero ver. El gran sacerdote emitió un zumbido afirmativo y luego le entregó a Zeno un Godpad. Las imágenes del universo 7 comenzaron a reproducirse. La cámara enfocó la atención desde el momento inicial en el que Gohan y Beerus se enfrentaban. El reino de la nada. Gohan, en su estado Super Saiyan límite de ruptura, se paró frente a Beerus. En ese momento, la mirada de Beerus no pudo apartarse de Gohan por mucho tiempo. El aura que emanaba de todo su cuerpo, que solo podía provenir de un dios, captó firmemente la atención de Beerus. Beerus se sintió un poco emocionado. Esta escena era extremadamente similar a la imagen fantasma de su sueño. Saiyajin, ki divino. Además de eso, el color del cabello de Gohan también había cambiado. De negro a rojo. Esto coincidió perfectamente con la descripción del pez profecía. El oponente de su sueño se había hecho realidad. Además, para sorpresa de Beerus, Gohan fue capaz de comprender el reino divino durante su batalla. Y era una especie de dios del que nunca había oído hablar. Es este el llamado Super Saiyan Dios. La comisura de la boca de Beerus se torció levemente. Su deseo de reclutar a Gohan como candidato a Dios de la destrucción se hizo aún más fuerte. Ya se había perdido a Vegito y no quería perderse también a Gohan. Gohan, debo decir que realmente no ha decepcionado a este Dios. Incluso le ha proporcionado sorpresas constantes. Finalmente, te atreveré a una última oportunidad. Después de esta batalla, ¿qué te parece si te conviertes en el candidato a Dios de la destrucción del universo 7? Beerus permaneció con las manos detrás de la espalda, todavía mirando hacia abajo desde arriba mientras le hacía la invitación a Gohan. Mientras tanto, en el universo 11, dentro del palacio de Bermouth. Como adiós de la destrucción para el universo 11, la expresión del candidato de topo era un poco desagradable. Si Gohan realmente se convirtió en candidato a Dios de la destrucción, ¿no perdería él, como candidato, toda su cara? Además, el rostro de Bermouth también se oscureció.
Quizás debido a su insatisfacción con Beerus, se sintió sensible y envidioso. Los ángeles de cada universo sabían que el universo 11 tenía un candidato a dios de la destrucción. El ángel del universo 7 ya debe haberle contado esto a Beerus. Ese compañero Beerus también debe haber dado cuenta de que su batalla con este humano estaba siendo observada por todos, por eso dijo eso. Universo 4. El corazón de Kitela dio un vuelco cuando escuchó que Beerus quería reclutar a este humano, que era comparable a un dios de la destrucción, como candidato del universo 7. Ni hablar. No puedes estar de acuerdo con él. Niño, si tienes agallas, no le hagas caso a Beerus. Gritó Kitela a la pantalla desde lejos. Ángel Cornix sospechó. Kitela seguía tan propensa a perder la compostura como siempre. Pero luego pensó que si Beerus realmente tenía éxito, su estatus entre los dioses de la destrucción seguramente permanecería inquebrantable durante mucho tiempo. Aunque Beerus era nominalmente el dios de la destrucción más fuerte en esta etapa, los demás no lo respetaban, siendo ejemplos típicos de su discípulo, Kitela, y el dios de la destrucción del universo 11, Vermouth. Pensando en esto, Cornic comprendió el comportamiento inusual de Kitela, universo 9. El rostro del más débil dios de la destrucción, Sidra, parecía peor que si hubiera comido heces. Apretó los puños con fuerza. ¿Cómo iba Beerus a reclutar a un candidato a dios de la destrucción? La fuerza de este humano ya había superado la suya. En otras palabras, claramente quería tomar a un humano con poder de combate de nivel dios de la destrucción como subordinado. Es decir, Beerus lo estaba provocando. No, no, no aceptas a Beerus. La voz de Sidra tembló. El poco orgullo que tenía como dios de la destrucción ahora estaba completamente destruido. Incluso el universo 9, el supremo Kai-Ro, que estaba a su lado, no pudo soportarlo más y lanzó una mirada de desprecio a Sidra. Y murmuró suavemente. TSK, realmente patético. Entre los dioses de la destrucción de los otros universos, a excepción de aquellos de universos con niveles mortales superiores que solo estaban viendo el espectáculo. Los dioses de la destrucción de los universos restantes también estaban alborotados. Además, el dios de la destrucción del universo 3, Eres, parecido a Cleopatra, señaló a Beerus en la pantalla y dijo: has lastimado a la familia de alguien y ahora quieres reclutarlo como a candidato dios de la destrucción. Beerus, sería extraño que alguien aceptara un acto tan indecoroso. Por supuesto, tal como dijo Eres. Naturalmente era imposible que Gohan aceptara de Beerus. Gohan gritó con severidad. Mira lo que has hecho. ¿Crees que sea posible? Háblale a mi puño. En un instante, la piscina de energía dentro del cuerpo de Gohan se llenó. Su cuerpo era como una bala de cañón, su pesado puño se dirigía directamente a la frente de Beerus. Sintiendo que el poder de este golpe era extremadamente extraordinario, la expresión de Beerus cambió. Con los pies juntos, todo su cuerpo entró en un estado de alerta, mientras una luz violeta se establecía desde su cuerpo. Con el puño cerrado listo, observa los movimientos de Gohan. Los brazos de los dos hombres formaron instantáneamente una línea recta cuando sus poderes chocaron en ese momento. Estallido. Un rugido sordo y masivamente explotó en el reino de la nada, pero después de solo un segundo, el sonido desapareció. Las dos fuerzas alcanzaron un punto de equilibrio. Se anularon por completo en ese segundo. No está mal, Gohan. Ya me obligaste a usar el 70% de mi poder. Beerus le dijo a Gohan lo que una vez le había dicho a Vegito. Gohan podía decirle a una simple vista que Beerus estaba mintiendo. Si esto fuera el 70% de su fuerza, entonces el dios de la destrucción sería demasiado débil. Sin molestarse en decir palabras, lanzó otro puñetazo, apuntando directamente a la frente del otro. La velocidad de este puñetazo fue tan rápida que un puño abrasador se dirigió hacia la frente de Beerus. Beerus pasó de la defensa al ataque, y ambos intercambiaron golpes. Estaba claro que Beerus parecía estar disfrutando del proceso, pero Gohan no quería ver ninguna sonrisa en el rostro de Beerus. Así, su combate cuerpo a cuerpo se hizo cada vez más intenso. Solo el reino de la nada sufrió, soportando una presión que nunca estuvo destinada a soportar. Estos dos individuos con un poder de combate del nivel del dios de la destrucción pusieron el lugar patas arriba. Después de decenas de segundos, varias grietas aparecieron débilmente en el espacio del reino de la nada. En ese momento, muy lejos, en el palacio de los grandes sacerdotes, la frente del gran sacerdote se crispó, tierra. Una voz dominante y majestuosa resonó en el oído de Ángel Luis.
Susurró Whis, que seguía saboreando la deliciosa comida, se detuvo. El dueño de esa voz no era otro que el gran sacerdote. Whis naturalmente sabía por qué el gran sacerdote lo estaba contactando en ese momento. Gran sacerdote, tenga la seguridad de que yo me encargaré de este asunto. No tiene que preocuparse por el resultado de esta batalla. Por favor, permita que Lord Beerus continúe luchando. Whis respondió solemnemente. El gran sacerdote dio un simple milímetros, satisfecho con la respuesta de Whis. Aunque Whis solía parecer un poco frívolo, sabía que su hijo era muy estable cuando se ponía serio. Él ya era un ángel guía calificado. Después de pensar esto, el gran sacerdote cortó la conexión con Whis. Gran sacerdote, ¿por qué ya no puedo ver sus movimientos con claridad? Preguntó a Zeno con curiosidad, mientras jugaba con el Godpad. Voy a echar un vistazo por ti. El gran sacerdote se inclinó, se acercó a Zenón y ralentizó las imágenes, el reino de la nada. Una roja, una violeta. Luces deslumbrantes surcaban el cielo. A medida que la fuerza de Gohan seguía creciendo, la actitud previamente indiferente de Beerus finalmente comenzó a desgastarse. Beerus extrajo corrientes continuas de energía púrpura. En ese momento la batalla había alcanzado su punto álgido. Eres fuerte, Gohan, pero a este dios no le gusta que lo rechacen. Como no estás dispuesto a ser mi candidato a dios de la destrucción, te golpearé hasta que te rindas. Beerus cargó un ataque y le dio un puñetazo justo en la mejilla derecha de Gohan. Un dolor penetrante apareció en el rostro de Gohan, pero lo convirtió en motivación y de inmediato lanzó un contraataque. El viento rugió desde su puño mientras Gohan, negándose a quedarse atrás, golpeó con su puño derecho el costado de la cara de Beerus. ¿Así es como siempre actúa un dios de la destrucción? ¿Acaso un dios que intimida a los débiles merece ser llamado dios? Rugió Gohan con todas sus fuerzas. ¿Y qué? Este dios siempre ha sido así. Si estoy de mal humor o alguien me hace infeliz, simplemente lo destruyo, bromeó Beerus. Al escuchar esto, Gohan comprendió que no había forma de razonar con Beerus. Este dios de la destrucción destrozó sus percepciones. Era diferente de cualquier dios que hubiera conocido antes. A los ojos del oponente, mientras sea más fuerte que tú, puedo definir tu vida y tu muerte a voluntad. Ser débil es convertirse en un cordero para el matadero. Gohan pensó en el destruido Vegito, y el rostro sonriente de Goku apareció en su mente una vez más. Sin embargo, se alejaba cada vez más, dejándolo atrás. Después de haber vivido una segunda vida, había perdido nuevamente a su padre. En ese caso, para lidiar con un tipo como Beerus, tenía que mantener la misma mentalidad. Ser más fuerte era lo único que importaba. Impulsado por la rabia, Gohan dejó escapar un rugido violento. El aura roja que lo rodeaba se volvió cada vez más densa y el ki divino se transformó en un rayo que giraba en espiral en el aire. Al observar el arrepentido arrebato de Gohan, una sonrisa satisfecha se dibujó en los labios de Beerus. Esta escena fue notable similar a la anterior de Vegito. Pero Beerus pensaba aún mejor de Gohan, porque no importaba lo fuerte que fuera Vegito, él era el resultado de la integración corporal de Goku y Vegeta. Gohan, sin embargo, era un guerrero individual. Su valor era evidente. Beerus estaba de pie con las manos detrás de la espalda, con el aspecto de un gran estratega, como si todo estuviera bajo su control. Por fin vas a usar tu verdadero talento, a mitad de su frase, Wash. La figura de Gohan apareció ante sus ojos inesperadamente. Por alguna razón, el Gohan actual le dio una sensación desconocida. Lo que siguió, llenando su visión, fue la luz roja casi desbordándose del cuerpo de Gohan. Quizás porque la apariencia de Gohan era tan deslumbrante, Beerus ni siquiera tuvo tiempo de esquivar el siguiente golpe de Gohan. Grifo. Este golpe suave y veloz como el rayo golpeó a Beerus en el pecho. Beerus miró hacia abajo desconcertado. ¿Será que me equivoqué? ¿Es este formato pura apariencia y nada de sustancia? Sin embargo, al segundo siguiente, un misterioso rayo de luz explotó en su pecho. Auge. En un instante, Beerus fue enviado al suelo por la explosión generada por ese golpe. Lo que siguió fue un magnífico espectáculo de fuegos artificiales. La luz iluminó todo el reino de la nada. El poder destructivo de este golpe fue inmenso. Centrando su mirada en la nube en forma de hongo a lo lejos, los labios de Beerus se curvaron mientras se preparaba para ajustar su postura. ¡Zas! El sonido de un destello resonó nuevamente en sus oídos, y el fuerte puñetazo de Gohan se estrelló contra su pecho una vez más sin perder el ritmo. ¡Bang, bang, bang!
Los sucesivos sonidos de impacto resonaban con frecuencia en el pecho de Beerus. Incluso el arrogante dios de la destrucción sintió un destello de pánico. Grifo. Finalmente, la ofensiva de Gohan se detuvo. Beerus tenía su mano derecha detrás de su espalda, mientras que su palma izquierda atrapó el puño de Gohan. Además, el aura púrpura en todo el cuerpo de Beerus comenzó a cambiar. Dentro del color púrpura aparecieron misteriosas motas de luz blanca y Beerus cerró lentamente los ojos. Beerus, que estaba a la defensiva, fortaleció una vez más una postura similar a la de un inmortal. Esta escena estaba siendo transmitida por los ángeles de varios universos, universo 11. Bermode estaba muy disgustado con el comportamiento anterior de Beerus, por lo que se moría de ganas de que Gohan le enseñara una lección a Beerus. Idealmente, golpear a Beerus hasta casi matarlo. Estaba muy satisfecho con la actuación de Gohan en ese momento, pero sabía que, aún así, Gohan no podría ser rival para Beerus. Pero hacer que los dioses de la destrucción vieran a Beerus haciendo el ridículo también fue bastante bueno. Al ver a Beerus ser golpeado, su corazón se sintió mucho mejor al instante y una sonrisa visible apareció en su rostro. Pero esa sonrisa se congeló después de que Beerus cerró los ojos. De repente se levantó y miró fijamente la pantalla. ¿Podría ser ese tipo Beerus? Ese tipo domina el Ultra Instinto. El universo 4 dios de la destrucción, Kitela, saltó de su asiento y se inclinó hacia la pantalla, casi se le caen los ojos. Observó atentamente el estado refinado y sobrenatural de Beerus. Una tenue luz blanca se aferraba a su cuerpo, sus ojos estaban cerrados. Esa apariencia trascendente era algo que solo había sentido de los ángeles. Tienes que estar bromeando. ¿Cómo podría un bastardo como Beerus dominar el Ultra Instinto? Con ese mal carácter suyo, ¿qué derecho tiene a dominar el Ultra Instinto? Kitela estaba extremadamente indignada. Entre todos los dioses de la destrucción, él era el que más detestaba a Beerus. Y tenía la fuerza para respaldarlo. Después de todo, había ganado contra Beerus en su anterior combate de pulseada. Él fue el que menos dispuesto estuvo a aceptar que Beerus tuviera el título de dios principal de la destrucción. Si ese chico Beerus realmente lograra el Ultra Instinto, entonces estaría acabado. Ahora Kitela estaba pateando el suelo con ansiedad. No creía que Beerus pudiera hacerlo. HMPH, ni siquiera yo puedo hacerlo, así que no hay forma de que Beerus pueda. La voz de Kitela se hizo más baja. ¿Por qué su confianza vaciló en el momento en que vio la luz blanca que emanaba de Beerus? Un nuevo movimiento apareció en la pantalla. Kitela casi presionó su cara contra ella. Quería ver si esto era realmente cierto. Aunque tenía los ojos cerrados, la arrogancia en el rostro de Beerus permaneció intacta mientras hacía un gesto con el dedo. Intenta atacar, antes de que pudiera terminar, ¡bang! El gancho de Gohan golpeó a Beerus directamente en la barbilla. PFFFT. Un chorro de líquido agrícola brotó de su garganta. Este golpe dejó aturdido a Kitela, quien estaba junto a la pantalla, y no reaccionó durante varios segundos. Parpadeó y se echó a reír. Jajaja. Y yo que pensaba que este idiota lo había logrado. Copió la forma bastante bien, pero no captó la esencia. Kitela rió hasta casi saltarle las lágrimas. Lo sabía. El primer dios de la destrucción en alcanzar el Ultra Instinto sin duda será yo. Beerus. Es broma. A su lado, Ángel Cornig no pudo evitar hacer un comentario mientras veía a Kitela perder la compostura. Lord Kitela, en realidad, su temperamento no es mucho mejor que el de Lord Beerus, y el Ultra Instinto tampoco le sienta bien. Kitela le lanzó una mirada fulminante a Cornig. Él simplemente tuvo que mencionar lo único que no debía haber dicho. TSK. Simplemente no quería aprenderlo. Si me lo tomara en serio, ¿qué derecho tendría Beerus de estar delante de mí? Cornig sonriendo, sabiendo muy bien que Kitela nunca podría aprender Ultra Instinto en esta vida. No fue solo Kitela. De hecho, fue extremadamente difícil para todos los dioses de la destrucción aprenderlo. Milímetros, siempre y cuando Lord Kitela sea feliz. Universo 11. Al ver a Beerus recibir el puñetazo de Gohan en la mandíbula, el corazón reprimido de Bermode finalmente se relajó bastante. Dejó escapar un largo suspiro de alivio, pensando para sí mismo. Una falsa alarma. De verdad pensé que lo dominaba. Parece que solo era una mala imitación después de todo. En ese momento, apareció más movimiento en la pantalla. Beerus, después de haber sido golpeado por Gohan, parecía poco dispuesto a rendirse. Sus ojos permanecieron fuertemente cerrados. Aunque no lo había logrado a ese momento, no parecía haber abandonado el intento.
Al ver que Beerus mantenía los ojos cerrados, Gohan se sintió un poco confundido. No podía entender lo que Beerus estaba tratando de hacer. Olvídalo, me da pereza pensarlo. ¿Quién sabe qué tonterías estarán tramando este dios de la destrucción? Silbido. Una ráfaga de viento proveniente de un puñetazo resonó cuando Gohan lanzó otro ataque contra Beerus. Pero en ese momento, las grandes orejas en la cabeza del Beerus que tenía los ojos cerrados realmente se movieron. Además, él personalmente logró esquivar el golpe de Gohan. Esta escena una vez más hizo que el grupo de dioses de la destrucción se sintiera nervioso. En el universo 4, Kitela se frotó los ojos. Es imposible, ¿verdad? Beerus lo acaba de esquivar. Será. En el universo 10, Rumsi también tenía una mirada de incredulidad. ¿Podría ser que realmente sea Ultra Instinto? A su lado, Zamasu parecía completamente desconcertado. ¿Ultra Instinto? ¿Qué es eso? En el universo 11, Bermud entrecerró los ojos mientras una sospecha se formaba en su mente. ¿Beerus cometía errores antes? ¿Se está acostumbrando ahora? Maldita sea, por favor no dejes que sea así, universo 7. Tierra. Whis observará cómo se desarrollaba esta escena. En realidad estaba bastante feliz de que Beerus pudiera intentar el Ultra Instinto. Sin embargo, a juzgar por el desempeño de Beerus en este momento, no fue suficiente para alcanzar el estado Ultra Instinto. Ni siquiera había llegado al nivel de entrada. Aunque Beerus esquivó con éxito el golpe de Gohan, no fue una reacción física instintiva. Simplemente se cubría los ojos y usaba su sentido del oído para juzgar los movimientos de Gohan. Estaba a años luz del llamado Ultra Instinto. Era simplemente una imitación de torpeo. Whis negó con la cabeza y suspiró para sí mismo. Como era de esperar, es imposible que un dios de la destrucción toque el umbral del Ultra Instinto, incluido Lord Beerus. Justo después de que Whis dijo esto, el señor Satán a su lado no pudo evitar vitorear nuevamente. Jeje. Buen trabajo. Yerno. Al ver al anciano tan feliz, Whis ya adivinó lo que había sucedido. Efectivamente, tal como esperaba, Beerus solo había esquivado uno o dos ataques en la pantalla. Después de eso, las cosas se salieron de control cuando Gohan lo golpeó varias veces seguidas. El Ultra Instinto no era algo tan fácil de comprender para un dios de la destrucción. Señor Beerus, tal vez debería olvidarlo, el labio de Whis se torció levemente, Beerus estaba siendo golpeado nuevamente, dejando a varios dioses de la destrucción rascándose la cabeza. Bermud comenzó a sudar frío mientras pensaba. Entonces este tipo, Beerus, ¿se está usando a sí mismo como experimento? La sonrisa de Kitela permaneció intacta y se rió aún más fuerte que antes. Los otros dioses de la destrucción se quedaron sin palabras, porque en su opinión, si ni siquiera Beerus podía hacerlo, naturalmente ellos tampoco podrían, el reino de la nada. Gohan usó ambas manos y pies, desatando movimiento tras movimiento. Aunque Beerus podía esquivarlo ocasionalmente, Gohan todavía podía asestar golpes al cuerpo de Beerus. En este punto, Gohan estaba un poco perdido. No podía entender lo que Beerus estaba tratando de hacer. Pero al pensar en lo arrogante que solía ser Beerus, sintió que Beerus se burlaba de sus golpes por no ser lo suficientemente duros. Entonces le daré un golpe aún más violento. Gohan giró su cuerpo, concentrando toda su fuerza en su puño derecho. Una luz dorada y roja envolvió su puño, y en menos de un segundo, la luz se volvió deslumbrante. Los arcos eléctricos crepitaban y se establecían. Las orejas de Beerus se movieron levemente. El poder de este golpe claramente iba a ser increíblemente inmenso. Si realmente le diera en la cara, no sería tan simple como salir volando. TSK. Beerus resopló fríamente e inmediatamente abrió los ojos de golpe, maldiciendo por dentro. ¿Qué porquería es el Ultra Instinto? Ya me harté de esto. Las pocas y milagrosas motas de luz blanca que lo rodeaban desaparecieron por completo, reemplazadas por un toque de color púrpura. En un instante, el aura púrpura en el cuerpo de Beerus se estalló, y sus pupilas se volvieron púrpuras al mismo tiempo. El poder de destrucción se canalizó hacia su puño. Estallido. Los dos puños chocaron una vez más, y en el momento del impacto, el reino de la nada dejó escapar un gemido triste. Aquellas grietas que aparecieron levemente se hicieron más profundas en ese momento, mientras tanto. En el otro extremo del espacio. Una figura que vestía un uniforme de artes marciales negro con un pendiente de Potara en una oreja avanzaba a toda velocidad por el túnel del espacio-tiempo. Esta persona no era otra que Goku Black. En ese momento, estaba planeando viajar a través del tiempo y regresar al pasado.
Auge. El sonido de una explosión resonó en sus oídos, acompañado por el temblor del túnel del espacio-tiempo. La mirada de Goku Black se agudizó mientras miraba hacia la dirección de la explosión. Pero en ese momento, el túnel del espacio-tiempo experimentó una turbulencia aún más violenta. Y era muy rítmico. ¿Qué está pasando?, dijo Goku Black con cautela. Sin embargo, en el segundo siguiente, las paredes internas del túnel del espacio-tiempo emitieron un sonido retumbante tras otro. ¿Qué es esta situación? Nunca me había encontrado con algo así. Varios signos de interrogación aparecieron en la mente de Goku Black, y un sentimiento ominoso surgió dentro de él. Olvídalo, ¿a quién le importa? Primero volverá al pasado. Justo cuando dijo esto, esos ruidos extraños se volvieron aún más desenfrenados. Bum bum bum. En un instante, las paredes internas del túnel del espacio-tiempo comenzaron a derrumbarse, y la luz de la salida se volvió tenue. Goku Black entró en pánico. Esta era una situación con la que nunca se había encontrado antes. En su urgencia, aumentó la velocidad, viendo que estaba a punto de volar hacia la salida. Sonido metálico. El túnel espacial se derrumbó en ese momento y la luz de la salida quedó completamente bloqueada. Un sudor frío brotó de la frente de Goku Black. Su reacción inmediata fue correr hacia atrás. Pero cuando se dio la vuelta, descubrió que el camino de regreso también estaba muy oscuro. La salida y el camino por donde vino fueron destruidos. Maldita mar. ¿Qué está pasando? El rugido furioso de Goku Black resonó por todo el túnel espacial. Desgraciadamente, nadie pudo darle una respuesta. La única respuesta fue el sonido aún más intenso del colapso. El reino de la nada. Después de dejar de intentar usar Ultra Instinto, Beerus se sintió mucho más cómodo. Originalmente, había planeado usar esta pelea con Gohan como una oportunidad para captar el Ultra Instinto. No esperaba que fuera contraproducente y que casi lo convirtiera en un saco de boxeo. Si continuaba intentándolo, los otros dioses de la destrucción seguramente se burlarían de él. Especialmente esos dos tipos, Kitela y Bermouth. ¿Cómo salvaría las apariencias de él, Beerus? ¿Seguiría siendo el líder de los dioses de la destrucción de los 12 universos? TCH, comencemos una nueva ronda de combate, Gohan. Voy a disfrutar muchísimo el proceso de luchar contra ti, dijo Beerus mientras retrocedía ligeramente. Gohan ya estaba harto de la arrogancia de Beerus. Era evidente que acababa de ser golpeado hasta la muerte, pero seguía insistiendo en fingir que nada había pasado. No le respondió a Beerus, sino que imitó el gesto anterior de Beerus y le hizo una seña con el dedo. Oh. Beerus dio una sonrisa maliciosa. No esperaba que su oponente también empezara a burlarse de él. Esto le recordó a Vegeto. Dado que ese era el caso, le haría saber a este niño el significado del dolor. Silbido. El cuerpo de Beerus apareció y, al segundo siguiente, una imagen residual púrpura apareció detrás de Gohan. Una densa energía de destrucción se adhirió a la espada de mano de Beerus, crepitando con poder. Sintiendo el peligro inminente, Gohan echó un vistazo por el rabillo del ojo y se dio cuenta de la intención de Beerus. Efectivamente, una imagen borrosa de la espada de Beerus descendiendo brillante en sus ojos, apuntando directamente a su cuello. Silbido. De repente, se activó la transmisión instantánea y la figura de Gohan desapareció. Cuando reapareció, ya había intercambiado posiciones con Beerus, dándole a probar un poco de su propia medicina. La espada de mano de Gohan ya estaba preparada, pero apuntaba a la cabeza de Beerus. Al perder su objetivo, Beerus sintió un calor arrepentido en su espalda. Interesante, dijo con calma. Al darse cuenta de la vuelta inmediatamente, vio la mano de Gohan emitiendo una luz cegadora. El poder de este golpe fue inimaginable. La espada de mano de Gohan estaba a solo 1 centímetro de su frente. En este momento crítico, Beerus agarró la muñeca de Gohan. La espada de mano que estaba a punto de atacar quedó congelada en el aire. Tu poder es suficiente, pero te falta un poco de velocidad. Mi velocidad es superior a la tuya, dijo Beerus con una sonrisa juguetona. Ah, ¿sí? ¿Por qué no miras hacia atrás?, respondió Gohan, imitando el tono de Beerus. En ese momento, un tenue resplandor rojo se iluminó detrás de Beerus. En menos de un segundo, esos tenues resplandores se expandieron rápidamente. Gohan había tendido una roja ineludible de bolas de energía detrás de Beerus. Ante esta visión, incluso los dioses de la destrucción no habían reaccionado al movimiento de Gohan. Universo 11. Los párpados de Bermouth temblaron mientras se maravillaba por dentro.
¿Cuándo hizo ese tipo? Su velocidad era tan rápida que ni siquiera yo me di cuenta. Universo 4. Kitela, que acababa de burlarse de Beerus, se borró la sonrisa de la cara. Al principio había pensado que este humano solo estaba jugando y no podía causar ningún daño real, pero a simple vista, en realidad poseía una fuerza real. Universo 10. Un sudor frío goteaba de la frente de Rumsi. No entendía en absoluto las maniobras que desafiaban el cielo de este mortal. Zamasu, que estaba a su lado, estaba aún más estupefacto por el asombro. Si Gohan no le hubiera recordado a Beerus, no habría sabido en absoluto lo que estaba sucediendo, en el centro del campo de batalla. Beerus todavía sostenía la muñeca de Gohan, pero la sonrisa en su rostro había desaparecido. No esperaba ser engañado por este mortal. No está mal. Este dios está muy satisfecho. De hecho, eres más inventivo que Vegeto, asintió Beerus, actuando todavía como si todo estuviera bajo su control. Además, aumentó su fuerza, agarrando fuertemente la muñeca de Gohan. Gohan permaneció en silencio, pensando para sí mismo. Te haré aún más satisfecho. Con una mirada concentrada, controló las bolas de energía para acercarse a Beerus a gran velocidad. En ese preciso instante, la expresión de Beerus cambió. Agarró la muñeca de Gohan, concentró su poder en su brazo derecho y lo lanzó hacia la red de energía que tenía detrás. Fue increíblemente rápido. Beerus realmente estuvo a la altura de ser el dios de la destrucción más poderosa. Su improvisación y experiencia fueron profundas. El cuerpo de Gohan estaba fuera de su control en el aire, y estaba a punto de caer en la red de energía gigante. Todos en la Tierra comenzaron a sudar frío. Piccolo, actuando como su figura paterna, estaba tan ansioso que presionaba los dientes. Videl se cubrió los ojos, sin atreverse a mirar lo que estaba a punto de suceder. Pero en ese momento de vida o muerte, Gohan mantuvo un nivel de calma sin precedentes. Colocándose las manos en el frente, gritó: llamarada solar. Beerus, que ya había sufrido a manos de Vegito, supo de inmediato el poder de esta técnica. Levantó su brazo, formando una destrucción. Dominio frente a sí mismo. El efecto de la llamarada solar utilizada por Gohan superó a cualquiera que la hubiera usado antes. Fue como si un nuevo sol hubiera salido en el oscuro reino de la nada, y su luz inundara todo el reino. Innumerables rayos cegadores salieron disparados desde las pantallas donde los diversos universos observaban. Los dioses de la destrucción se protegieron los ojos uno tras otro, usando el poder de la destrucción para resistir. Beerus se rió entre dientes: no caeré en el mismo truco dos veces. Vegito también usó este movimiento. ¿Cómo sabes que el mismo truco no funcionará? Una voz magnética sonó en el oído de Beerus. Simultáneamente, Gohan usó transmisión instantánea para aparecer detrás de Beerus. Y en un instante, Gohan rugió. Onda Kamehameha. En menos de un segundo, Gohan realizó la transmisión instantánea. Onda Kamehameha que Son Goku había utilizado durante los Juegos de Cell. El pilar de energía azul era como un dragón de inundación que emergía del mar, enviando a Beerus a volar hacia la red de energía gigante. Auge. Explosiones resonaron desde adentro y nubes de hongos se elevaron una tras otra en el reino de la nada. Pero Gohan no estaba satisfecho. Continuó aumentando la producción de la onda Kamehameha, disparando este golpe con la intención de terminar la batalla. Las explosiones de la red energética eran constantes, acompañadas de ráfagas de luz violeta. Beerus se resistió. Esta escena fue transmitida a todos los universos. Incluso el otro poderoso dios de la destrucción, Beerus, tuvo un día como este. Universo 9. Dios de la destrucción Sigra jadeó, no esperaba que Beerus fuera golpeado así por un mortal. Si fuera él, probablemente ya lo habrían derribado. Al pensar en esto, un escalofrío le recorrió la espalda. Aparte de Sigra, los dioses de la destrucción de otros universos también estaban más que sorprendidos. Simplemente porque el que fue forzado a entrar al mar de energía fue el dios de la destrucción, Beerus. Universo 10. Rumsi quedó tan sorprendido por la escena que se tambaleó hacia atrás unos pasos y estuvo a punto de caer. Afortunadamente, fue atrapado por Zamasu detrás de él. Señor Rumsi, ¿se encuentra bien? Zamasu fingió preocupación, aunque en su interior sentía algo de desdén por este dios de la destrucción. Rumsi se estabilizó, tratando de forzar una expresión tranquila, pero la sorpresa en sus ojos lo traicionó. Estoy bien. Zamasu se acercó levemente y volvió a mirar la pantalla, pensando para sí mismo. Pensar que un humano podría realmente rivalizar con los dioses con un cuerpo mortal. Luego miró a Rumsi. No, él ha superado a los dioses. El reino de la nada.
Los sonidos de explosiones se oían continuamente. Una luz violeta parpadeó entre las nubes en forma de hongo, y la voz baja de Beerus llegó desde adentro. Destrucción. Después de que la luz violeta desapareció, la cantidad de bolas de energía efectivamente había disminuido. Al ver esto, una oleada masiva de energía mental apareció de repente detrás de Gohan. Él controlaba la roja de bolas de energía detrás de Beerus. Una por una, las bolas de energía fueron destruidas, pero Gohan creó aún más. Además, su poder aumentó. Vaya. 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 Más nubes de hongos se elevaron en el reino de la nada, y ondas de fluctuaciones de energía se extendieron desde el centro del campo de batalla en todas las direcciones. Mundo exterior. Ondas de energía se propagan a todo el universo. Universo 7, Tierra. Todos no pudieron evitar maravillarse ante la técnica de Gohan. ¡Qué fuerte! El señor Gohan se ha vuelto tan fuerte. El anciano Kai no pudo contener su emoción. Kibito era igual. Pero el más feliz de todos era Piccolo. Sonrió aliviado y murmuró para sí mismo. Viejo Sol, Gohan ya ha superado a todos, incluyéndote a ti. Es una pena que no pudieras verlo por ti mismo. Mientras tanto, en el universo 7, en camino a buscar las superesferas del dragón. Una amenazante oleada de energía se precipitaba hacia Champa. Las ondas de energía viajaron miles de kilómetros y llegaron a él en un abrir y cerrar de ojos. Champa se dio la vuelta y la energía de destrucción se reunió en su mano. HMPH. Me gustaría ver cuánto peso llevas. Saltó y lanzó la energía de destrucción. Silbido. Las ondas de energía chocaron con la energía de destrucción y algo inesperado le sucedió a Champa. Su energía de destrucción no fue rival para él. Las ondas de energía la destruyeron. Al instante, Champa quedó estupefacto. No esperaba que este humano fuera realmente tan poderoso. Ni siquiera su energía de destrucción pudo competir con él. Se sintió un poco indignado. HMPH. Realmente no puedo creer esto. Después de decir eso, las pupilas de Champa se pusieron moradas. Lanzó varias ráfagas más de energía de destrucción pura. Auge. La primera explosión de energía de destrucción se desvaneció en el aire. Luego la segunda explosión se disipó. No fue hasta que la tercera explosión tocó las ondulaciones de energía que una sección de las ondas finalmente se rompió. Al verlo finalmente funcionar, una sonrisa satisfecha apareció en el rostro de Champa. Jeje, sabía que no había nada que yo, Champa, no pudiera hacer. TSK, parece que ese tipo que pelea con Beerus no es nada especial después de todo. Ten cuidado, señor Champa, le recordó Vados. Mientras Champa todavía se regodeaba, dijo con impaciencia. Oh, ¿de qué hay que tener cuidado? En ese momento, una serie de ruidos extraños vino desde lejos. Eran más ondas de energía. HMPH. Vamos. ¿Quién le teme a quién? Champa juntó varias hebras más de energía de destrucción en sus manos y las arrojó sin dudarlo. Después de varias rondas, el robusto vientre de Champa estaba empapado de sudor y jadeaba en busca de aire. Claramente le resultaba difícil mantener el ritmo. Uf, uf, uf. Maldita sea. ¿Por qué hay tantos? ¿Qué hace ese tipo, Beerus? Rugió Champa. Lógicamente hablando, Beerus era el líder de los dioses de la destrucción y más fuerte que la mayoría de ellos. Aunque no quería admitirlo, era un hecho. Ese humano era fuerte, pero no debería ser suficiente para poner a Beerus en una pelea tan difícil. Lord Champa, parece que realmente deberías perder algo de peso. Te quedadas sin aliento con solo un pequeño movimiento, bromeó Vados. Champa estaba muy indignada. Al observar las ondas de energía que ya se dirigieron hacia el centro del universo, lanzó algunas hebras más de energía de destrucción. Swish, swish, swish. Esto finalmente le hizo sentir un poco mejor. Cállate, Vados. Mis asuntos no te incumben. Vados se rió entre dientes y dijo. Es hora de irnos, Lord Champa. No pierdas el tiempo. Aún no hemos encontrado la última superesfera del dragón. Mientras hablaba, el bastón de Vados brilló, y 6 bolas de dragón gigantes aparecieron de repente detrás de ella, el centro del universo. ¿Dónde estaba Freezer? Todas las auras provenientes del reino de la nada fueron capturadas por él. El poder de Gohan aumentando una y otra vez solo lo emocionó más. Lucha, lucha. Cuanto más intensa sea la lucha, mejores serán los beneficios para este gran rey. Un brillo malicioso brilló en los ojos de Freezer y sonriendo siniestramente. Pero mientras reía, su voz se fue apagando.
Una ola de calor vino desde atrás de él. Su cuerpo tembló y miró hacia atrás. Descubrió que varios anillos de ondas de energía se precipitaban hacia él. Aunque estas ondas de energía habían sido diluidas significativamente por la energía de destrucción de Champa, aún poseían una energía notable. Al ver esto, Freezer sintió una sensación de familiaridad. Este era el poder de Gohan. TSK, antes de lidiar con Beerus y Gohan, este gran rey hará un pequeño movimiento. Freezer, ya en su forma dorada, expandió un dedo y lo apuntó al grupo de ondas de energía. Banco de iglesia. Un láser rojo salió disparado de la punta de su dedo. Pero en el segundo siguiente, fue tragado por las ondulaciones de energía. El congelador se quedó atónito. ¿Qué estaba pasando? Negándose a creerlo, disparó varios tiros más. Pero todos quedaron destrozados. Los ojos de Freezer se llenaron de sorpresa. Su estado de ánimo actual se había vuelto igual al de Champa. Bastardo. Este gran rey no lo cree. Movilizó la energía de su forma de oro negro desde el interior de su cuerpo. Levantó ambas manos y recogió una bola de energía que brillaba en negro y rojo. Esta era la bomba destructora de planetas que había usado en Namek. Sin dudarlo, Freezer lo arrojó con fuerza. Regresa. Una explosión masiva ocurrió en el centro del universo. Freezer permaneció de pie en el espacio, admirando su obra maestra. Habiendo obtenido un nuevo poder, parecía haber recuperado esa sensación de ser el emperador del universo. Sentí como si todo hubiera vuelto, y en ese momento. Allende. Dentro de una grieta espacial, dentro del túnel espacio-tiempo que se derrumba. Los ojos de Goku Black estaban llenos de dudas. Todo debería haber ido según su plan. Pero ahora estaba atrapado aquí. ¿Por qué es así? No lo entendía. Este asunto era realmente demasiado extraño. Colocó su mano frente a su pecho y disparó un cañón de energía. Pero no tuvo ningún efecto. Maldita mar, maldijo. Al segundo siguiente, cerró los ojos. Necesito ayuda, ¿yo oyes? Oye. Goku Black lo intentó varias veces, pero no obtuvo el resultado deseado. Finalmente, rechinó los dientes, sin saber qué hacer por un momento. Justo entonces. El túnel del espacio-tiempo volvió a sufrir sacudidas violentas. Temblores desde dos direcciones diferentes llegaron uno tras otro. El espacio, ya estrecho debido al colapso del túnel del espacio-tiempo, se volvió aún más concurrido. Una mirada de horror apareció en el rostro de Goku Black. Porque descubrió que dentro del túnel espacio-tiempo que estaba colapsando había aparecido un agujero completamente negro. Este agujero parecía tragarse la luz del túnel del espacio-tiempo,